El impacto del SEO en el futuro de las empresas en América Latina. En el corazón vibrante de la ciudad, la noche se lucía con luces brillantes y la tensión en el aire era eléctrica. Alan, una adolescente de 17 años, respiraba con dificultad. Su aliento era un recordatorio constante de su frágil corazón, el mismo que la había mantenido al margen de todo lo que anhelaba. La elegante fiesta organizada por la poderosa familia López llenaba el salón con risas. Pero para ella, el eco del desprecio se hacía más fuerte con cada segundo. Todo el mundo la observaba, murmullos en susurros. La muchacha, con un vestido que no parecía suyo, se sentía como un pez fuera del agua. Era una noche de revelaciones. La noticia de que era hija biológica de los López había caído sobre ella como un balde de agua fría. Criada por su padre adoptivo, Luis Dago, quien había salvado su vida desde su nacimiento, ahora se encontraba en un torbellino de emociones. La opulencia y el glamour que la familia, con un gesto casi imperceptible, la invitó a acercarse. Justo cuando su corazón palpitaba por la mezcla de nervios y emoción, recordó la misteriosa carta que había encontrado semanas atrás, oculta entre viejas fotos. «La madre de los López sabe lo que sucedió», decía. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La posibilidad de encontrar respuestas a su pasado la llenaba de esperanza y miedo. Las historias de sacrificios, de amores perdidos, giraban en su mente como una tormenta. ¿Era ella parte de ese legado? Justo cuando iba a acercarse a la familia que legalmente le pertenecía, el escándalo estalló. La voz temblorosa de una mujer, quien parecía ser una tía de los López, se alzó entre el ruido. «No se atrevan a acercarse a ella. Esa niña no es más que un recordatorio de lo que perdimos». El murmullo se transformó en una ola de comentarios despectivos. Alan sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. A su lado, Luis, con una mirada firme y protectora, la tomó del brazo. La presión que sentía era palpable. Nadie la aceptaría, y menos una familia que la había dado por muerta. A medida que la noche avanzaba y los secretos se acumulaban, Alan tomó una decisión. La historia de su vida, marcada por corazones rotos y caminos entrelazados, debía hacerse pública. Pero antes, necesitaba la verdad sobre su madre biológica. De repente, una figura apareció en el horizonte. La abuela de los López, una mujer con una mirada que parecía conocer cada rincón de la vida de Alan. ¿Podría ser ella la clave para sanar su corazón roto y reconciliarse con su pasado? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alan sintió el latido de su corazón retumbar en su pecho mientras la figura de la abuela de los López se acercaba lentamente. La mujer, con una dignidad que desbordaba sabiduría, portaba un aire de misterio. Su mirada intensa parecía leer el alma de Alan. Antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador rompió la atmósfera festiva. La música se detuvo en seco y todos los ojos giraron hacia la entrada del salón. Un joven, casi un niño, apareció entre la multitud, su rostro empapado en pánico. ¡El fuego! ¡El fuego está derribando la casa! Un escalofrío recorrió a Alan mientras el caos comenzaba a desatarse. La risa, el murmullo, todo se convirtió en un frenético torbellino de movimientos. La gente empezó a empujar hacia las salidas. ¡Calma! ¡Calma!, gritaba alguien, pero nadie parecía escuchar. Las luces del salón empezaron a parpadear, proyectando sombras danzantes que transformaban el lugar en un mundo surrealista. Alan sintió que el aire se volvía pesado. Recordó el sonido de una pequeña explosión que oyó semanas atrás mientras husmeaba en un viejo sótano de Luis. Fue solo un pequeño retazo de su memoria que emergió en medio del caos. No puede ser. Miró rápidamente hacia la abuela de los López, quien la observaba con la misma intensidad. ¿Sabía algo sobre esto?
La multitud comenzó a agitarse, corriendo hacia la salida. Alan quedó paralizada, atrapada en una corriente entre el pánico y la confusión. Sin pensarlo, Luis la tomó de la mano y empezó a arrastrarla hacia la puerta. «¡Debemos salir!», gritó, pero sus ojos estaban llenos de una preocupación que la hizo sentir que había algo más. En ese instante, mientras Luis la arrastraba, Alan sintió un tirón en su brazo. Una voz familiar, la del hijo menor de los López, apareció entre la multitud. «Es un plan. No podemos irnos. Hay algo que debemos descubrir». Sus ojos azules centelleaban con una mezcla de terror y determinación. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó Alan, pero la confusión la envolvió. La gran familia que la había atormentado, que había sido su herencia, se clavaba como espinas en su mente. El fuego había formado una cortina de caos y revelación. Antes de que pudiera reagruparse, una explosión más fuerte resonó, sacudiendo el lugar. Las vidrieras reventaron y el humo comenzó a llenar la sala. Desesperada, Alan buscó a Luis, pero una multitud de cuerpos lo separaba. Entre el pánico, se giró hacia la familia López y vio cómo el joven de ojos azules se acercaba a su abuela, quien parecía estar preparando algo que Alan no entendía. «¡Esperen!», gritó, pero su voz se ahogó entre los gritos. En ese momento, la abuela de los López sacó un extraño objeto de su bolso. Era un pequeño medallón, y al sujetarlo con firmeza, una especie de luz brilló intensamente, proyectando sombras en la pared. «¡No puedes llevarte eso! ¡No puede ser!», suplicó Alan, pero la imagen se desdibujaba mientras la multitud la arrastraba hacia la salida. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, vio como el joven y su abuela se giraban hacia ella, sus ojos reflejando una conexión que desafiaba el tiempo y la herencia. El fuego rugía a sus espaldas, y Alan entendió que se encontraba en el centro de un desastre que no era solo físico. Estaba a punto de descubrir la verdad más oscura sobre quién era. El teléfono de alguien sonó, y ella escuchó a lo lejos una frase: «Él sé». El caos era palpable. Gritos, empujones, el aire se llenaba de humo. Justo cuando todo parecía perder sentido, la figura de la abuela de los López brilló con una luz misteriosa. El medallón que sostenía proyectó sombras que danzaban al ritmo de la desesperación. La multitud corría, pero Alan se quedó paralizada. Un imán fuera de control. «Es un plan», había dicho el joven López. «¿Qué plan? ¿Por qué pareció tan seguro, tan convencido en medio de la locura?» Su corazón latía desbocado mientras el humo se espesoraba, haciéndole difícil respirar. Buscó a Luis, pero la marea de personas se lo tragó. Todo lo que quedó fue el eco del pánico y la bruma del desconocido. Y ahí estaba la abuela, firme. «Mira, Alan», dijo con voz fuerte, atravesando el estruendo, y levantó el medallón. «Este es el legado que te pertenece. Lo que está a punto de revelarse cambiará todo». Sus ojos reflejaban una urgencia inquebrantable. ¿Pero qué legado? ¿Qué revelación podía existir en medio de una catástrofe? ¿Era eso lo que la había traído hasta aquí? Antes de que pudiera preguntar, la figura del joven se interpuso entre ella y la salida. «No podemos irnos. Tienes que escuchar», exclamó, su rostro una mezcla de desesperación y determinación. Alan sintió que el tiempo se detenía. El fuego rugía a sus espaldas, pero la intensidad de la mirada de ese chico la hizo dudar. «¿Qué quieres decir?», se atrevió a preguntar, mientras las llamas comenzaban a lamer las paredes del salón. «Tu madre era parte de esto. No es lo que piensas», reveló con voz temblorosa. «Todo lo que te ha contado Luis, todo es una mentira. Ella no estaba muerta. Se fue para protegerte». Las palabras apenas lograron penetrar el murmullo del pánico. Alan sintió que el mundo giraba aún más rápido. Sus recuerdos de Luis, su figura gentil, su inquebrantable amor, todo estaba en juego. Se sentía como si se estuviera ahogando. El aire caliente y denso lo hacía casi imposible. «¡Oh! ¡Eso no puede ser!». Cuando estaba a punto de hundirse en la negación, el medallón en manos de la abuela comenzó a brillar con una intensidad que eclipsaba el caos. Las sombras se fortalecieron y de repente una figura emergió de entre el humo. Era una mujer, etérea y hermosa,
Su rostro le resultaba familiar. «Alan», susurró con voz melodiosa, «soy yo, tu madre». El caos se detuvo. Una oleada de confusión y asombro recorrió a Alan. Este momento, que había anhelado y temido toda su vida, se estaba desarrollando justo frente a ella. Pero la revelación iba aún más allá. La gente comenzó a correr. Gritos, aún más aterrados, llenaban el aire. «El fuego se propaga. ¡Debemos salir!», resonaba entre las paredes temblorosas del lugar. ¿Era su madre realmente la razón detrás de todo esto? ¿Qué conexión había entre la familia López y su vida? El joven de ojos azules se giró hacia su abuela, y el medallón entre sus manos empezó a latir, como si tuviera vida propia. Las palabras que había escuchado se transformaban en un torrente de nuevas preguntas. «Esto no puede ser cierto». La mujer avanzó, como si reclamara su lugar en el mundo de Alan. «Debes entender, Alan. Hay algo más importante en juego que tú o yo. Esto es un legado que irá más allá de cada vida». El fuego rugió más cerca. Cuando la figura de la madre extendió la mano hacia Alan, el joven López gritó: «¡No! ¡No la toques!». En ese instante, la sala retumbó, el suelo se sacudió, y todo a su alrededor se volvió un caos absoluto. La luz del medallón parpadeó, y justo cuando Alan percibió su futuro frente a ella, una explosión sacudió la sala. La oscuridad la envolvió, y cuando sus ojos se abrieron, estaba sola en el suelo, con el eco de su nombre retumbando en su mente. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué había pasado con el medallón? La pregunta se coló en su mente como un veneno, y en ese momento se dio cuenta de que tenía que descubrir la verdad, sin saber que sus enemigos estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Podría encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde? Alan sintió como si se desvaneciera en el caos. Se encontraba en el suelo, la sala oscura y llena de humo. Su corazón palpitaba rápido. Era como si el eco de su nombre resonara en el aire. «¿Dónde está mi madre? ¿Qué pasó?». Se abrazó a sí misma, tratando de asimilar lo que había visto, lo que había oído. Las palabras del joven López golpeaban su mente con fuerza, pero se sentía incapaz de procesarlas. De repente, un sonido seco rompió el aire. Era un golpe fuerte contra una de las paredes que estaba cediendo. Alan miró hacia arriba y vio que las llamas devoraban la madera a su alrededor. El fuego había cobrado vida, bailando al son del pánico. Las sombras danzaban. Podía sentir el ardor en sus ojos. El aire se tornaba cada vez más gélido a medida que la desesperación aumentaba. «¡Hay que salir de aquí!», gritó alguien detrás de ella. Alan giró la vista. Era Luis, aterrorizado, buscándola entre las sombras. A medida que se arrastraba entre los cuerpos, extendió su mano hacia ella. Pero en ese momento algo inesperado ocurrió. La abuela de los López, aún sujetando el medallón, comenzó a murmurar algo en un tono bajo, casi como si estuviera recitando un hechizo. Las llamas parecieron responder a sus palabras. «¡Sujétense!», gritaron voces en la multitud. Y de repente la sala tembló. El medallón brilló intensamente, y una luz blanca emergió, separando a la abuela de las hordas de gente. La figura de Alan también quedó atrapada en esa luz. La habitación no estaba solo en llamas. Había algo más. Las sombras retorcidas comenzaron a tomar forma. Susurros flotaban por el aire. Entre el humo, una figura se dibujó de manera etérea. Era una mujer con características de la abuela, pero más joven. «¿Quién eres?», gritó Alan, sintiéndose como si estuviera teniendo una visión. «Soy tu madre», dijo la figura, pero su voz era un eco vacío, como un susurro que retumbaba en su mente. No era solo una fachada. «No puede ser. Luis», clamó Alan mientras miraba a su padre adoptivo. Pero un terror sobrenatural se le adhirió a la piel. Sus ojos estaban fijos en la escena sobrenatural. «¿Por qué no me dijiste?», le preguntó a Luis. Su voz temblaba. Sin aviso, la figura de la mujer alzó su brazo. En un movimiento, una gran onda de energía estalló. Las paredes crujieron. Alan intentó esquivar la energía, pero algo la atrapó. «¡Alan!», gritó Luis, intentando usar su cuerpo como escudo.
Pero fue como intentar detener a un tren en movimiento. La luz envolvió a Alan. Todo se distorsionó. Recordó fragmentos de su infancia, risas de Luis, su amor incondicional. Pero ya no estaba allí. En lugar de eso, estaba ante una verdad oculta. La mujer se acercó lentamente. Tienes que entender, no todo es lo que parece. Hay secretos que no puedes ni imaginar, murmuró. Y luego, de repente, Alan se sintió atrapada en un túnel de recuerdos. Fue entonces cuando sintió un tirón, una conexión. La mujer, su madre, parecía invocarla con ese medallón. Alan sintió una oleada de emociones. Y justo en ese instante, las llamas explotaron a su alrededor. Todo a su alrededor se volvió blanco brillante y después silencio absoluto. Cuando Alan recuperó la conciencia, se encontró sola, tirada en el suelo. La sala estaba vacía. ¿Dónde están todos?, se preguntó, sentándose y sintiendo su corazón latir con fuerza. El medallón brillaba muy cerca de ella. Pero lo más impactante fue lo que vio en sus manos. Había un pequeño papel enrollado. Lo abrió temblorosa. Y entonces su mundo se tambaleó otra vez. Lo que estaba escrito no era un secreto sobre los López, sino algo más devastador. Soy tu madre, pero también soy tu enemiga. Alan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La historia que creía conocer se desmoronaba. ¿Qué significa esto?, murmuró, mientras el frío la envolvía. Las puertas de su vida empezaban a abrirse, y este nuevo camino estaba más oscuro de lo que jamás imaginó. El eco de una risa espeluznante resonó en su mente, mientras el fuego siguió rugiendo en el fondo. Y ahora, más que nunca, sabía que debía enterarse de la verdad. Pero la pregunta seguía latente. ¿Qué había hecho su madre para convertirse en su enemiga? Mientras se levantaba, un sonido se escuchó detrás de ella. El juego recién comienza. Alan sintió como si se desvaneciera en el caos. Se encontraba en el suelo, la sala oscura y llena de humo. Su corazón palpitaba rápido. Era como si el eco de su nombre resonara en el aire. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué pasó? Se abrazó a sí misma, tratando de asimilar lo que había visto, lo que había oído. Las palabras del joven López golpeaban su mente con fuerza, pero se sentía incapaz de procesarlas. De repente, un sonido seco rompió el aire. Era un golpe fuerte contra una de las paredes que estaba cediendo. Alan miró hacia arriba y vio que las llamas devoraban la madera a su alrededor. El fuego había cobrado vida, bailando al son del pánico. Las sombras danzaban. Podía sentir el ardor en sus ojos. El aire se tornaba cada vez más gélido a medida que la desesperación aumentaba. «¡Hay que salir de aquí!», gritó alguien detrás de ella. Alan giró la vista. Era Luis. Aterrorizado, buscándola entre las sombras. A medida que se arrastraba entre los cuerpos, extendió su mano hacia ella. Pero en ese momento algo inesperado ocurrió. La abuela de los López, aún sujetando el medallón, comenzó a murmurar algo en un tono bajo, casi como si estuviera recitando un hechizo. Las llamas parecieron responder a sus palabras. «¡Sujétense!», gritaron voces en la multitud. Y de repente la sala tembló. El medallón brilló intensamente, y una luz blanca emergió, separando a la abuela de las hordas de gente. La figura de Alan también quedó atrapada en esa luz. La habitación no estaba solo en llamas, había algo más. Las sombras retorcidas comenzaron a tomar forma. Susurros flotaban por el aire. Entre el humo, una figura se dibujó de manera etérea. Era una mujer con características de la abuela, pero más joven. «¿Quién eres?», gritó Alan, sintiéndose como si estuviera teniendo una visión. «Soy tu madre», dijo la figura, pero su voz era un eco vacío, como un susurro que retumbaba en su mente. «No era solo una fachada». «No, no puede ser». «Luis», clamó Alan mientras miraba a su padre adoptivo. Pero un terror sobrenatural se le adhirió a la piel. Sus ojos estaban fijos en la escena sobrenatural. «¿Por qué no me dijiste?», le preguntó a Luis. Su voz temblaba. Sin aviso, la figura de la mujer alzó su brazo. En un movimiento, una gran onda de energía estalló. Las paredes crujieron. Alan intentó esquivar la energía, pero algo la atrapó. «¡Alan!», gritó Luis, intentando usar su cuerpo como escudo, pero fue como intentar detener a un tren en movimiento. La luz envolvió a Alan. Todo se distorsionó. Recordó fragmentos de su infancia, risas de Luis,
su amor incondicional. Pero ya no estaba allí. En lugar de eso, estaba ante una verdad oculta. La mujer se acercó lentamente. Tienes que entender, no todo es lo que parece. Hay secretos que no puedes ni imaginar, murmuró, y luego de repente, Alan se sintió atrapada en un túnel de recuerdos. Fue entonces cuando sintió un tirón, una conexión. La mujer, su madre, parecía invocarla con ese medallón. Alan sintió una oleada de emociones y justo en ese instante, las llamas explotaron a su alrededor. Todo a su alrededor se volvió blanco brillante y después silencio absoluto. Cuando Alan recuperó la conciencia, se encontró sola, tirada en el suelo. La sala estaba vacía. ¿Dónde están todos?, se preguntó, sentándose y sintiendo su corazón latir con fuerza. El medallón brillaba muy cerca de ella, pero lo más impactante fue lo que vio en sus manos. Había un pequeño papel enrollado. Lo abrió temblorosa, y entonces su mundo se tambaleó otra vez. Lo que estaba escrito no era un secreto sobre los López, sino algo más devastador. Soy tu madre, pero también soy tu enemiga. ¿Qué significa esto?, murmuró, mientras el frío la envolvía. El eco de una risa espeluznante resonó en su mente. Y entonces otro grito rompió el silencio, el mismo que había escuchado antes, pero ahora era diferente. «Aquí están, el fuego está aquí». El horror se afianzó en su pecho. No solo era un incendio, había algo más. Una figura apareció a lo lejos, avanzando entre el humo. Era un hombre, con una mirada sombría y peligrosa. «No puedes escapar de tu destino», gritó, su voz resonando con fuerza. Alan, paralizada, sintió el miedo apoderarse de ella. «¿Quién eres?», preguntó, su voz casi un susurro. «Soy el guardián de secretos». «Tu madre no es la única que ha estado vigilándote», respondió. «El medallón no es solo un legado, es una llave. Y altas decisiones se toman esta noche». Los ojos de Alan se agrandaron. «¿Decisiones? ¿Qué estás diciendo? Todo lo que creías saber sobre tu familia es una mentira. Y la verdad va mucho más allá de esto». El hombre sonrió, un gesto escalofriante. Ahora el juego comienza. Alan sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su mundo se estaba desmoronando. Y la revelación de que su madre pudo haber estado involucrada en algo oscuro le dejó un nudo en el estómago. «¿Qué hiciste?», untó, su voz temblando. «Vas a descubrirlo, Alan. Pero no te gustará la verdad». Y mientras el fuego retumbaba a su alrededor, Alan supo que la noche apenas empezaba. Alan sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aturdida mientras el hombre la miraba, con esos ojos oscuros y profundos, una punzada de miedo se encajó en su pecho. «¿Qué destino?», preguntó, sin poder despegar sus ojos de él. Pero antes de que pudiera responder, el sonido ensordecedor de una explosión retumbó en el fondo, rompiendo el aire como un trueno. Las llamas estallaron más alto, llenando la habitación de un calor abrasador, y el pánico se desató nuevamente. La gente corría gritando, mientras el humo se espesaba. Alan se puso de pie, tambaleándose mientras el suelo temblaba. «¡Luis!», gritó, buscando entre la multitud. Pero el caos era impenetrable. El hombre ante ella sonrió, un gesto escalofriante que no alcanzaba a ocultar la preocupación en sus ojos. «¿No lo ves? El destino ya ha llegado. Es hora de elegir», dijo con una voz grave. «¿Elegir? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Alan, su corazón latiendo con fuerza. No podía escapar del extraño tirón que sentía hacia él, como si sus almas estuvieran conectadas de alguna manera. Y mientras trataba de procesar sus palabras, algo aún más sorprendente ocurrió. Una voz familiar resonó a sus espaldas. «Alan, ven aquí». Era Luis, que luchaba por abrirse paso entre la multitud. De repente, Alan se sintió como si estuviera en un juego de luces. Sus ojos se encontraron, y hubo un destello de reconocimiento y dolor en el rostro de Luis. «¡Luis!», exclamó ella, corriendo hacia él. Pero en el instante en que se acercó, el hombre oscuro levantó la mano, y una onda vibrante de energía se desató desde su palma. Un brillo cegador la envolvió, y Alan sintió que su cuerpo se paralizaba, como si el tiempo mismo se detuviera. De repente, una explosión más potente resonó. El cristal estalló en 1000 pedazos,
y el espacio se inundó de gritos. La luz del medallón brillaba intensamente, más viva que nunca. Una sombra se materializó detrás de Alan, y el caos se detuvo nuevamente. La figura de su madre, que había estado perdida en el humo, surgió. Ahora estaba más clara, más real. Pero con ella venía un aire de traición. «¡No, madre!», gritó Alan, sintiendo cómo cada palabra se ahogaba en su garganta. Pero lo que su madre dijo dejó la sala en un silencio helado. La verdad es que soy la villana de esta historia. He estado manipulando todo, incluso tu vida. No, no puede ser. Alan titubeó. El corazón le latía a 1000 por hora. Todo esto es parte de un plan. Desde que naciste, tu existencia fue un juego de poder. Continuó su madre, la voz firme y fría. Cada palabra la golpeaba como un puño. La multitud, todavía en un frenesí, parecía cada vez más distante. Alan se volvió hacia el hombre oscuro, buscando respuestas en su mirada. Él asentía lentamente. Sin tu madre, la clave para abrir el legado de los López, el secreto permanecería enterrado. Los ojos de Alan se abrieron de par en par al darse cuenta de que el medallón, el objeto que tantos habían deseado, no era solo una llave, sino un mecanismo de creación de poder. «¿Eso significa que...?», comenzó, pero su voz se ahogó de nuevo. «Sí. Lo que se tiene es un legado, pero no solo de riqueza. La familia ha estado involucrada en cosas más oscuras de lo que imaginas. No es solo sobre ti, es acerca de la supervivencia», aclaró su madre. En ese momento, el hombre oscuro se acercó. Su figura se alzaba poderosa en medio del fuego. «La elección es tuya, Alan. Puedes seguir el juego de tu madre o luchar contra ello. Pero hay un alto precio que pagar». Alan sintió que su mundo giraba. «¿Cómo puedes decir eso? Eres mi madre. Me mentiste durante años». Fue un grito lleno de dolor. Pero fue el momento en que la mujer extendió su mano con el medallón brillante, mientras a sus espaldas la habitación comenzó a colapsar, lo que cambió todo. La luz del medallón estalló, creando una onda expansiva que la separó de todos. «¡Alan!», gritó Luis, intentando alcanzar su brazo, pero el impacto de la luz comenzó a arrastrarla hacia el vacío. La sala se desvaneció, y mientras el caos se despojó de su existencia, la última imagen que retuvo fue el rostro de su madre, lleno de una mezcla de desesperación y determinación. ¿Era verdad lo que decía? ¿Podía ser su madre su mayor enemiga? Y mientras todo se oscurecía, Alan comprendió que estaba más sola que nunca, atrapada entre un pasado que la había marcado y un futuro incierto. La oscuridad la envolvió y en medio del silencio se preguntó, ¿había escapado de la verdad o simplemente se había acercado más a una revelación devastadora? Entonces, a lo lejos escuchó una voz. «El juego todavía no ha terminado». Alan flotaba en una oscuridad espesa, aturdida y confusa. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco ensordecedor. «Eres la villana de esta historia». ¿Cómo podía su madre haber estado en algo tan oscuro? De repente, el silencio con un resplandor intenso, se dio cuenta de que todo a su alrededor empezaba a tomar forma nuevamente. La sala apareció de nuevo, pero ya no estaba llena de locura. En su lugar, había una calma inquietante. Las llamas todavía rugían, pero parecían estar contenidas, como si un poder mayor hubiera intervenido. Y allí estaba él, el hombre misterioso, con una sonrisa en el rostro que no auguraba nada bueno. «Has despertado, Alan», dijo, su voz profunda resonando en el aire. «¿Qué? ¿Qué pasó?», logró decir Alan, sintiendo un hormigueo recorrer su estómago. «¿Dónde está mi madre?». El hombre se acercó un paso más. «Tu madre ya no puede ayudarte. Ella ha sido despojada de su poder». Alan sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esa luz, esa conexión. Tú eres la verdadera heredera del legado de los López». Alan frunció el ceño. «¿Qué legado? ¿Qué estás escondiendo?». Sin esperar respuesta, el hombre hizo un gesto hacia el medallón que aún brillaba intensamente en el suelo. «Ese objeto es más de lo que imaginas. Alcanza el poder de decidir el destino de muchas vidas. Pero hay algo que debes saber.
No solo hay luz, también hay sombras. Como si respondiera a sus palabras, un rayo de energía brotó del medallón, iluminando nuevamente la sala. Alan se dejó caer de rodillas, horrorizada, mientras la realidad se retorcía a su alrededor. ¿Qué has hecho?, gritó, sintiendo cómo su voz se perdía en un torrente de energía descontrolada. Y entonces, en un instante iluminador, la figura de su madre emergió del resplandor, pero no era la misma. La energía la transformó en algo oscuro. Su rostro distorsionado sonreía con malicia. ¿Sorprendida, hija? Mi libertad ha llegado, y tú me has abierto la puerta. Alan no podía creerlo. No, esto no puede ser real. La voz que conocía, que había anhelado tener cerca, ahora era solo un eco de una traición profunda. Su madre estaba sonriendo. No era la mujer que ella había querido encontrar. Sí, Alan. He estado atrapada en un ciclo de poder y sacrificio. Por fin estoy libre, gracias a ti. Pero ahora también lo eres. Te convertirás en mi búsqueda, o en mi reemplazo. Las palabras resonaron en su cabeza, llenándola de pavor. ¿Reemplazo? ¡Nunca!, gritó, sintiéndose empujada hacia adelante. Con el medallón entre sus manos, sintió su energía intensificarse. Era una conexión misteriosa. Su madre había estado utilizando ese poder oscurecido que ahora latía dentro de Alan, más fuerte que nunca. Luces y sombras se están entrelazando, querida. Aprovecha el legado, o lo perderás todo, dijo su madre, mientras las llamas comenzaban a acercarse y la habitación temblaba. Un sonido de cristal astillándose resonó y de repente las paredes se empezaron a desmoronar. La siente, el fuego devorador, su madre ahora oscura, todo se sentía como una pesadilla. Alan tenía que actuar rápido. «¡Luis!», gritó, a la búsqueda de su padre adoptivo en medio del caos. Pero mientras la oscuridad se acercaba, la verdad se hizo clara. No solo se libraba de un fuego, tenía una lucha interna, un poder que podría ser su salvación o su destrucción. ¿Podía ella manejarlo? Y en ese instante sintió el medallón vibrar, como si tuviera voluntad propia, queriendo liberarla de esta batalla interna. El caos rodeaba a Alan, pero sabía que debía hacer una elección. «¿Qué destino escogeré?», murmuró mientras el fuego se expandía, amenazando con tragarse todo. Sacudió la cabeza, el eco de su madre resonando en su mente. Cada decisión contaba, y antes de que pudiera pensar en una respuesta, escuchó una risa que la heló hasta los huesos. «El juego apenas comienza, Alan». La figura oscura de su madre se desvaneció, y Alan comprendió que lo que había creído verdadero estaba lleno de engaños. Con la energía del medallón latiendo en su mano, el tiempo se detuvo. El futuro que había imaginado se desvaneció, y ante ella se presentaba el mayor dilema de su vida. ¿Sería la heroína de su propia historia o se convertiría en la villana que había temido siempre? En medio de la tormenta, la pregunta resonó en su mente. Mientras todo a su alrededor se oscurecía, ¿podía desafiar su destino o estaba condenada a repetir la historia? Alan flotaba en una oscuridad espesa, aturdida y confusa. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco ensordecedor. «Eres la villana de esta historia». ¿Cómo podía su madre haber estado en algo tan oscuro? De repente, el silencio se rompió con un chispazo de luz. Con un resplandor intenso, se dio cuenta de que todo a su alrededor empezaba a tomar forma nuevamente. La sala apareció de nuevo, pero ya no estaba allí. «Has despertado, Alan», dijo, su voz profunda resonando en el aire. ¿Qué pasó?», logró decir Alan, sintiendo un hormigueo recorrer su estómago. «¿Dónde está mi madre?». El hombre se acercó un paso más. «Tu madre ya no puede ayudarte. Ella ha sido despojada de su poder». Alan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa luz, esa conexión. «Tú eres la verdadera heredera del legado de los López». Alan frunció el ceño. «¿Qué legado? ¿Qué estás escondiendo?». Sin esperar respuesta, el hombre hizo un gesto hacia el medallón que aún brillaba intensamente en el suelo. «Ese objeto es más de lo que imaginas. Alcancé el poder de decidir el destino de muchas vidas. Pero hay algo que debes saber. No solo hay luz, también hay sombras».
Como si respondiera a sus palabras, un rayo de energía brotó del medallón, iluminando nuevamente la sala. Alan se dejó caer de rodillas, horrorizada, mientras la realidad se retorcía a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo cómo su voz se perdía en un torrente de energía descontrolada. Y entonces, en un instante iluminador, la figura de su madre emergió del resplandor, pero no era la misma. La energía la transformó en algo oscuro. Su rostro distorsionado sonreía con malicia. «¿Sorprendida, hija? Mi libertad ha llegado, y tú me has abierto la puerta». Alan no podía creerlo. «No, esto no puede ser real». La voz que conocía, que había anhelado tener cerca, ahora era solo un eco de una traición profunda. Su madre estaba sonriendo. No era la mujer que ella había querido encontrar. «Sí, Alan, he estado atrapada en un ciclo de poder y sacrificio. Por fin estoy libre, gracias a ti. Pero ahora también lo eres. Te convertirás en mi búsqueda o en mi reemplazo». Las palabras resonaron en su cabeza, llenándola de pavor. «¿Reemplazo? ¡Nunca!», gritó, sintiéndose empujada hacia adelante. Con el medallón entre sus manos, sintió su energía intensificarse. Era una conexión misteriosa. Su madre había estado utilizando ese poder oscurecido que ahora latía dentro de Alan, más fuerte que nunca. «Luces y sombras se están entrelazando, querida. Aprovecha el legado o lo perderás todo», dijo su madre, mientras las llamas comenzaban a acercarse y la habitación temblaba. Un sonido de cristal astillándose resonó, y de repente las paredes se empezaron a desmoronar. Alan quería correr hacia Luis, buscar el refugio de su abrazo, pero estaba atrapada en una tormenta. Entonces la casa comenzó a colapsar y el pánico se apoderó de ella. «¡Luis, ayúdame!», gritó, buscando entre las sombras. En ese instante, una luz cegadora estalló del medallón. Alan se cubrió los ojos y vio cómo una figura familiar emergía de las llamas. Era su abuela, la señora madre de los López. Su expresión era de angustia. «¡Alan!», gritó mientras corría hacia ella, el caos envolviendo su alrededor. «No te acerques a tu madre. Ella no es quien dice ser». «¿Qué? ¿Cómo que no? Ella es mi madre», dijo Alan, confundida y asustada. Pero el rostro de su abuela era un retrato del horror. «Escúchame, hay cosas que debes saber. En su búsqueda de poder ha hecho un pacto, y el medallón es la clave para destruirlo. Ella no ha buscado la libertad, sino el control total», explicó su abuela, sus ojos llenos de lágrimas. «Debes romper el ciclo». Alan sintió el suelo temblar aún más, y el calor del fuego le ardía en la piel. «¿Qué ciclo?», cuestionó, sintiendo que se le escurría la razón. «A través de generaciones, los López han hecho sacrificios. Tu madre es la más reciente en esta línea de oscuridad. Eres la única con la fuerza para detenerla, pero el tiempo se acaba», dijo su abuela, su tono lleno de urgencia. Mientras se discutía la verdad, el hombre oscuro sonrió desde las sombras. «No creo que ella entienda lo que implica realmente el poder», murmuró. «Los secretos son como las sombras, siempre vuelven». Y en un giro inesperado, el hombre oscuro lanzó energía hacia Alan, quien gritó, pero su madre la interceptó. El brillo del medallón pareció absorber la energía, y cuando la luz estalló, Alan se sintió impotente. En ese momento crucial, la sala se oscureció por completo. Un grito ahogado ensordeció el caos. «No, tú no debes herirla», exclamó su madre, y el poder rebotó en ambos como si fueran dos astros en colisión. Alan no sabía qué era real y qué era una ilusión. Los rostros de su madre, su abuela y el hombre oscuro se distorsionaban en una espiral de terror. «Hay que elegir, Alan», gritó la abuela. «Tú decides su futuro y el tuyo». Y en medio de ese caos, en ese instante, ocurrió lo impensable. El medallón se partió en dos, liberando una onda de energía que desató un remolino arrastrando a todos hacia una nueva oscuridad. Alan sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Y una risa espeluznante resonó en su mente mientras la sala se convertía en un abismo. En ese momento oscuro, el mundo cambió. Ahora, lo que sería su lucha por la verdad se convirtió en una batalla por la supervivencia misma. El eco de lo que fue su vida estalló en 1000 pedazos, y entre gritos,
Alan comprendió que todo lo que creía saber estaba en juego. ¿Es esto realmente el fin?, pensó, mientras la oscuridad la tragaba por completo. Mientras se desvanecía, una voz resonó en su mente. El juego apenas ha comenzado, y tú eres la pieza más importante. Alan flotaba en una oscuridad espesa, aturdida y confusa. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Eres la villana de esta historia. ¿Cómo podía su madre haber estado en algo tan oscuro? De repente el silencio se rompió con un chispazo de luz, con un resplandor intenso. Se dio cuenta de que todo a su alrededor empezaba a tomar forma nuevamente. La sala apareció de nuevo, pero en su lugar había una palma inquietante. Las llamas todavía rugían, pero parecían estar contenidas, como si un poder mayor hubiera intervenido. Allí estaba él, el hombre misterioso, con una sonrisa en el rostro que no auguraba nada bueno. «Has despertado, Alan», dijo, su voz profunda resonando en el aire. «¿Qué? ¿Qué pasó?», logró decir Alan, sintiendo un hormigueo recorrer su estómago. «¿Dónde está mi madre?». El hombre se acercó un paso más. «Tu madre ya no puede ayudarte. Ella ha sido despojada de su poder». Alan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa luz, esa conexión. Tú eres la verdadera heredera del legado de los López. Alan frunció el ceño. ¿Qué legado? ¿Qué estás escondiendo? Sin esperar respuesta, el hombre hizo un gesto hacia el medallón que aún brillaba intensamente en el suelo. Ese objeto es más de lo que imaginas. Alcanza el poder de decidir el destino de muchas vidas. Pero hay algo que debes saber. No solo hay luz, también hay sombras. Como si respondiera a sus palabras, un rayo de energía brotó del medallón, iluminando nuevamente la sala. Alan se dejó caer de rodillas, horrorizada, mientras la realidad se retorcía a su alrededor. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo cómo su voz se perdía en un torrente de energía descontrolada. Y entonces, en un instante iluminador, la figura de su madre emergió del resplandor, pero no era la misma. La energía la transformó en algo oscuro. Su rostro distorsionado sonreía con malicia. «¿Sorprendida, hija? Mi libertad ha llegado, y tú me has abierto la puerta». Alan no podía creerlo. «No, esto no puede ser real». La voz que conocía, que había anhelado tener cerca, ahora era solo un eco de una traición profunda. Su madre estaba sonriendo. No era la mujer que ella había querido encontrar. «Sí, Alan, he estado atrapada en un ciclo de poder y sacrificio. Por fin estoy libre, gracias a ti. Pero ahora también lo eres. Te convertirás en mi búsqueda o en mi reemplazo». Las palabras resonaron en su cabeza, llenándola de pavor. «¿Reemplazo? Nunca», gritó, sintiéndose empujada hacia adelante. Con el medallón entre sus manos, sintió su energía intensificarse. Era una conexión misteriosa. Su madre había estado utilizando ese poder oscurecido que ahora latía dentro de Alan más fuerte que nunca. «Luces y sombras se están entrelazando, querida. Aprovecha el legado o lo perderás todo», dijo su madre, mientras las llamas comenzaban a acercarse y la habitación temblaba. Un sonido de cristal astillándose resonó y de repente las paredes se empezaron a desmoronar. Alan quería correr hacia Luis, buscar el refugio de su abrazo, pero estaba atrapada en una tormenta. La casa comenzó a colapsar y el pánico se apoderó de ella. «¡Luis, ayúdame!», gritó, buscando entre las sombras. En ese instante, una luz cegadora estalló del medallón. Alan se cubrió los ojos y vio cómo una figura familiar emergía de las llamas. Era su abuela, la señora madre de los López. Su expresión era de angustia. «Alan», gritó mientras corría hacia ella, el caos envolviendo su alrededor. «No te acerques a tu madre. Ella no es quien dice ser». «¿Qué? ¿Cómo que no? Ella es mi madre», dijo Alan, confundida y asustada. Pero el rostro de su abuela era un retrato del horror. «Escúchame, hay cosas que debes saber. En su búsqueda de poder ha hecho un pacto, y el medallón es la clave para destruirlo. Ella no ha buscado la libertad, sino el control total», explicó su abuela, sus ojos llenos de lágrimas. «Debes romper el ciclo». Alan sintió el suelo temblar aún más y el calor del fuego le ardía en la piel. «¿Qué ciclo?», cuestionó, sintiendo que se le escurría la razón. «A través de generaciones, los López han hecho sacrificios.
Tu madre es la más reciente en esta línea de oscuridad. Eres la única con la fuerza para detenerla. Pero el tiempo se acaba, dijo su abuela, su tono lleno de urgencia. Mientras se discutía la verdad, el hombre oscuro sonrió desde las sombras. No creo que ella entienda lo que implica realmente el poder, murmuró. Los secretos son como las sombras, siempre vuelven. Y en un giro inesperado, el hombre oscuro lanzó energía hacia Alan, quien gritó, pero su madre la interceptó. El brillo del medallón pareció absorber la energía, y cuando la luz estalló, Alan se sintió impotente. En ese momento crucial, la sala se oscureció por completo. Un grito ahogado ensordeció el caos. «¡No! ¡Tú no debes herirla!», exclamó su madre, y el poder rebotó en ambos como si fueran dos astros en colisión. Alan no sabía qué era real y qué era una ilusión. Los rostros de su madre, su abuela y el hombre oscuro se distorsionaban en una espiral de terror. «Hay que elegir, Alan», gritó la abuela. «Tú decides su futuro y el tuyo». Y en medio de ese caos, un sonido se hizo eco en sus oídos. Era un timbre de teléfono que no dejaba de sonar. Alan, aturdida, intentó ignorarlo, pero el sonido persistía. Su madre, furiosa, gritaba: «¡Cállalo! ¡No te dejes llevar!». En un instante de lucidez, Alan miró hacia su bolsillo y vio su teléfono. Un número desconocido iluminaba la pantalla. La curiosidad la empujó a contestarlo. «¿Hola?», dijo temblando. Una voz fría y familiar respondió: «Alan, soy yo, tu verdadero padre». El mundo pareció detenerse. «He estado vigilándote desde las sombras. La verdad que buscas no está en tu madre, sino en mí». Las llamas continuaban danzando, y su corazón latía con fuerza. Todo lo que creía saber, sus lazos familiares, su origen, estaba a punto de volar en pedazos. «¿Qué quieres decir?», preguntó excitada, pero una risa en el fondo le heló la sangre. «Debes decidir pronto, Alan. La lucha por el poder apenas empieza. ¿De quién serás? ¿Del legado de tu madre o de la sangre te llevas?». La risa se desvaneció, pero dejó el eco de la verdad en el aire como una sombra gigante al acecho. Alan sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que no solo la fortuna, sino su vida estaba entrovazada en un juego que apenas comenzaba. Sin poder perder el contacto con su madre y abuela, se dio cuenta de que sus elecciones estaban más conectadas de lo que podría pensar. Era el momento de tomar una decisión. Su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Podría enfrentar lo que vendría? ¿O sería arrastrada por el legado familiar del que intentaba escapar? Todo comenzó a desmoronarse mientras la oscuridad la envolvía nuevamente. «El juego apenas ha comenzado», resonó en su mente, dejando al lector con más preguntas que respuestas. Alan sintió cómo todo a su alrededor temblaba. La confrontación se había intensificado. Su madre, convertida en una sombra oscura de lo que conocía, se acercaba con una sonrisa siniestra. «No puedes detenerme», dijo, sus ojos destilando una mezcla de locura y ambición. El corazón de Alan latía desbocado. Todo lo que había creído, todo lo que había deseado, se desmoronaba ante sus ojos. «No voy a dejar que esto termine así», gritó Alan, apretando el medallón, sintiendo la energía fluir a través de sus dedos. De repente, un poder latente despertó en ella, y una luz brillante emergió, iluminando la sala y empujando a su madre hacia atrás. La abuela, todavía a su lado, sonrió con orgullo. «¡Lo tienes! ¡Usa esa luz! ¡Es tuya!». «Pero no sé cómo controlarlo», exclamó Alan, sintiendo el pánico apoderarse de ella. «Confía en ti y en tu fuerza». «Recuerda todo lo que has pasado, todo lo que representas», le dijo su abuela, mientras el fuego crepitaba tras ellas, como un monstruo esperando a devorarlas. Alan respiró hondo. La sala seguía desmoronándose, pero había una claridad en su mente. Cerró los ojos un instante, recordando a Luis, su amor, su apoyo constante. Cada risa, cada abrazo, todo lo que había significado para ella. Si había una verdad en su vida, era que estaba rodeada de amor. Había poder en eso. Las llamas comenzaron a agitarse, buscando devorar lo que quedaba de la casa, pero Alan se plantó firme. «¡No más!», gritó, extendiendo su mano y dejando que la luz del medallón se proyectara. El brillo estalló en colores, inundando el lugar. Se sintió conectada con el universo entero, con el legado que llevaba dentro.
El hombre oscuro se tambaleó sorprendido. ¿Qué has hecho?, gritó retrocediendo. No puedes controlarlo. Puedo, respondió Alan, y la energía del medallón tomó forma, como un escudo de luz que alejaba las sombras. Su madre ya no era una figura amenazante. Este poder no es solo tuyo, es mío también, y no lo usaré para el mal, dijo con firmeza. La oscuridad que antes envolvía a su madre comenzó a desvanecerse. No, esto no puede estar pasando, bramó, mientras las llamas se enfurecían a su alrededor, como si fueran parte de su propia lucha interna. Alan sintió que el medallón pulsaba con vida propia, y la luz crecía más fuerte a cada momento. Finalmente, su madre gritó de rabia, y las sombras que la rodeaban se disiparon, mientras un rayo de luz se proyectaba hacia Alan. «¡Hija! ¿No entiendes lo que haces?», dijo con un tono casi suplicante. «No te necesito», respondió Alan. Y con esa declaración, el poder del medallón alcanzó su punto máximo. Un destello inundó el lugar, y una ola de energía limpió toda la oscuridad. De repente, la habitación parecía brillar como si el sol hubiera entrado, y el humo se disipó. La abuela sonrió, pero su mirada se tornó seria. «Es hora de cerrar este capítulo, Alan». «¿Pero qué pasa ahora?», preguntó, sintiéndose más fuerte, pero también más vulnerable. «Ahora debes elegir cómo usar este legado». «La historia de los López no se detiene aquí», respondió su abuela con dulzura. «Tú decides tu camino». Alan miró alrededor. Las llamas apagadas dejaron solo rescoldos humeantes. Luis apareció entre la multitud que comenzaba a reunirse de nuevo. Su rostro estaba lleno de preocupación, pero cuando sus ojos se encontraron, Alan sintió que todo estaba bien. «¡Alan!», exclamó, corriendo hacia ella. «Estoy bien», respondió, y sonrió a pesar del caos. Era momento de reconstruir. «Todo va a cambiar, empezando por mí», se acercó a Luis, y juntos miraron hacia el futuro. «Ya no seré solo parte de un legado de poder. Mi historia es diferente». Alan respiró profundo y sintió cómo el vínculo con su familia crecía. No solo con su madre y su abuela, sino con todos los que estaban a su alrededor. La historia de amor y traición dio paso a algo nuevo. «Recuerda, el juego nunca termina, pero tú decides cómo jugarlo», le dijo su abuela mientras observaban el horizonte. Mientras se alejaban, Alan comprendió que había recorrido un camino inesperado, pero que cada parte de su lucha la había llevado al lugar correcto. Ahora tenía la fuerza para crear su propio destino, el final de un capítulo y el comienzo de otro. Pero antes de dar un paso más, era tiempo de participar en algo que la apasionaba. Entonces, mirando a la cámara, Alan sonrió y dijo: «Si has llegado hasta aquí, no olvides lo que has vivido. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Dale un like y ayúdanos a crecer. Tu apoyo es crucial. Y no te olvides de comentar qué piensas de este desenlace. Tus teorías son importantes para